Hola, bienvenidos a nuestro proyecto. Somos los Sintaxis y pues les vamos a presentar primero el código. Pandas lo utilizamos para pues, las data frames. Local se necesita para cambiar la moneda, hacer un número. Datetime para checar que esté dentro de un mes. Algo y pyplot para hacer las gráficas después. En esta primera parte del código importamos todos los datos de los CSVs. Esta primera función se llama close y lo que hace es calcular el promedio, precio máximo y precio mínimo de close dentro de un mes dado. Entonces tú le das el mes y el año y basado en eso calcula de ese mes toda esta información. Aquí lo hacen las tres diferentes partes, todos dentro del mismo for y lo regresa como si fuera un tuple. En esta parte vemos cómo calcula el total de cada fila. En la definición le damos el data frame y con eso nos permite calcular el total recorriendo cada uno. Imprimimos NVIDIA, que es la función llevándose a cabo. Y ahí está en la consola algunos de los resultados. Eh, Pudimos imprimir de NVIDIA, de Apple, de Bank of America, de Kellogg's y de BioNTech. Entonces ahí muestra los totales. Para este apartado, lo que se llama el info total. Este también, igual que la primera, lo que hace es calcula el promedio, el precio máximo y mínimo total del mes que le des, o sea, que recibe un mes y un año, y conforme a eso, pues va recorriendo en el for y va verificando la suma y hasta que ahí le calcula el promedio, dividiéndolo entre la cuenta que se va llevando. En esta cuarta parte, en la función ganancia, calcula la ganancia de cada fila. Entonces, lo que le mandas un data frame y va haciendo fila por fila cuánto cambió el precio este, cuánto cambió el precio en ese tiempo. Entonces, hace como for y luego en esta parte lo añadimos a el data frame original. Entonces, lo ponemos al final y con eso ya lo podemos analizar después. En esta función podemos ver cómo regresa tres valores: el promedio, el precio máximo y el mínimo de ganancia. Le damos el data frame, el mes y el año, y declarando las variables al inicio de la función. Vamos a hacer un for igual recorriendo todo el data frame. En esa parte hubo un pequeño problema que se solucionó cambiando a datetime. Entonces eso nos permitió maniobrar con los datos de mejor manera. Los contadores ahí seguían, y las condiciones ahí también se puede ver con Maxi y con Mini. Cuando regresa los tres valores y se imprime ahí nosotros lo imprimimos con NVIDIA en el mes 8 del año 2018. Ya en el apartado de las gráficas, empezamos por el promedio close, que en la zona de la derecha podemos ver la gráfica. Esta gráfica lo que nos da es el precio de cierre de las acciones de cada empresa en ese mes, en este caso, y pues te regresa justo por mes y año que recibe, te da el promedio. Después tenemos el mínimo close, que hace lo mismo, nada más con los mínimos del close en este caso. Entonces le damos la lista de empresas para el X y en el Y les damos el close ese tiempo. Entonces le damos la empresa, el mes, el año y luego el número 2 que es el close mínimo en este caso de lo que te regresa el topo. Ya con esta información imprimimos la gráfica en sí. Pasa lo mismo con el máximo. Le damos las empresas, le damos los valores y podemos ver que en la gráfica nosotros decimos hacer gráficas de barras para mayor comprensión al análisis, y pues también se ve como en los ejes está bien declarada el nombre de las empresas. Para el promedio total, igual lo que recibe en X son las compañías y en Y lo que recibe pues son todos los datos dependiendo del mes que estés buscando y del año. Y pues, te regresa el promedio total de las acciones que ha vendido y como se ve también en el eje, pues está bien la compañía y el promedio total.
Eso igual hace el máximo total, el mínimo total, perdón. eh, Hace pues con el total el mínimo de ese mes. En este caso en las gráficas podemos ver cómo son números muy grandes y muy diferentes entre las compañías. Es más difícil de leer, pero pues es información importante aún así. Sí, las gráficas, pues sí, la distancia es mucha, pero también podemos ver la diferencia entre las empresas, ¿no? El promedio también de ganancia, vemos lo mismo que hemos visto en las anteriores funciones, nada más que aquí podemos observar valores negativos. em, y también se puede ver cómo la diferencia entre empresas como Apple y de BioNTech es inmensa, ¿no? En este apartado. Igual en el mínimo ganancia, por ejemplo, podemos ver cómo todas las empresas siguen un cierto, pues se quedan en el mismo rango, digamos, ninguna está muy afuera en chiquito o en grande, todas tienen una mini ganancia relativamente cercana a los demás y todas son negativas. Para el máximo de la ganancia, pues igual también podemos ver cómo hay gran diferencia entre las compañías, principalmente Biotech es la que tiene mayor ganancia para el mes 8 del 2020 y las demás empresas tienen ahí un similar las ganancias máximas. Sí. Y para el historial ganancia, esto nos da mensualmente qué pasó, digamos. Los últimas tres gráficas eran diario, digamos, cuando la de promedio es promedio, pero la de mínimo y la de máximo representan el día que más ganaron o el día que más perdieron, contra el historial ganancia que representa mensualmente qué pasó con la ganancia de esa compañía. Entonces ahí podemos ver las diferencias más grandes en todas nuestras gráficas, ¿no? Fue un gran mes para BioNTech y no tanto para Apple, por ejemplo. También rápido mencionar que utilizamos el datetime de esta manera, entonces puedes ver, aquí se entiende cómo jalamos la información de qué mes es de la lectura y también de qué mes es el que da el usuario. Y aquí utilizamos el atof con un script para convertir en estos strings de dinero a un float correcto. Si nos vamos acá al reporte rápidamente, podemos ver cómo los precios generalmente se mueven eh, relacionadamente entre las empresas, pero no es fuerte la conexión entre sí, sino más bien es fuerte la conexión a un mercado en general vía factores externos que pueden influenciar estos precios. Son importantes los datos que analizamos por muchas razones, pero lo más importante es saber el cambio diario que se convierte en un cambio anual y luego un cambio más grande y con ese análisis podemos entender cómo los cambios chiquitos en la empresa pueden llevar a un cambio inmenso. Aquí en las investigaciones que hicimos para ver qué pudo haber influenciado en el movimiento de las gráficas de cada mes, empezamos en el 2018 porque los datos que teníamos son de ese año y los principales hechos que ocurrieron en ese año fueron una guerra comercial arancelaria que comenzó entre Estados Unidos y China, que todo fue debido a conflictos entre Google y Huawei y se prohibieron en Estados Unidos varias empresas tecnológicas chinas y viceversa también en China. Por eso es que vemos que Apple tiene pérdidas en China debido a este hecho. Sí es, y pues como pueden ver tenemos muchos, el más importante en general es esta guerra de arancería porque pues estas compañías son de tecnología y China es un mercado muy grande de producción y de consumo. Para el 2019, los principales problemas fueron el altibajos entre la relación de México y Estados Unidos, que pues, no solo se vio afectado el frente comercial, sino también la economía y la política se vio afectada. También varios gigantes de Internet como Apple, Facebook y Google fueron este, acusados por abuso de poder utilizando todos los datos de las personas e incluso hubo una multa de 5.000 millones para Facebook. Y Y pues hay muchas con otras cosas, pero ya es todo. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. muchas gracias.